la bienvenida a todas las personas. Sabéis que, bueno, que ha habido muchísima expectación por este webinar. Se han inscrito y hemos tenido que cortar 600 personas. Supongo que habrá al final personas que no podrán conectarse, pero que sí que hay muchísimo interés, de lo que nos alegramos muchísimo, y supongo que la autora también. Bueno, pues vamos a iniciar el webinar, pero antes voy a deciros alguna cuestión relacionada con la organización. Las preguntas que queráis hacer, por favor, a través del chat, no a través del micrófono. El micrófono no debe estar activado porque puede producir interferencias, somos muchísimas personas. Para poder identificar lo que son preguntas relacionadas con la presentación del libro, poned al escribirla primero la palabra pregunta con mayúscula, ¿sí? Y si es otra cuestión, entonces hacéis la pregunta a Fundación Pilares relacionada con que no se escucha bien o algún problema que podáis tener. Bueno, pues sin más, voy a hacer la presentación de quienes estamos aquí. Como supongo que sabéis, yo soy Pilar Rodríguez, la presidenta de la Fundación Pilares, y voy a moderar, introduciré alguna cuestión después de hacer las presentaciones, pero primero voy a presentar a las personas que me acompañan. Ellas son grandes profesionales y además amigas y colegas de muchísimos años de trabajo conjunto en la que nos hemos encontrado muchísimas veces. En primer lugar, hablará después de mí, después de que yo deje de tomar la palabra, Loles Díaz Aledo. Ella es maestra, periodista y licenciada en Historia Moderna y Contemporánea de España por la Universidad Autónoma de Madrid. Sobre todo, los que sois ya más mayores, la conoceréis porque ella es una profesional de la radio desde 1963. Todos conoceréis, la habréis escuchado muchas veces en su programa El Club de la Vida, donde trataba todos los asuntos que tienen que ver con las personas mayores. También ha tenido programas relacionados con las personas con discapacidad y el mundo solidario. Además, ha trabajado en Televisión Española, ha dirigido la revista dedicada a las personas mayores Todos a Vivir y una colección de libros para mayores. Es autora de algunos títulos como Envejecer es Vivir, Decálogo para vivir más de 100 años y Vivir con discapacidad. En la actualidad es miembro del patronato de la Fundación Grandes Amigos y del patronato de la Fundación Helpage International España, y además es presidenta de la Asociación de Personas Mayores Madrid 21. Muchas gracias, Loles, por haber aceptado compartir este rato esta tarde con nosotras alrededor de esta presentación del libro. Y ahora presento a la autora del libro, Teresa Martínez Rodríguez, también muy bien conocida por todas las personas profesionales que trabajáis en el ámbito de la atención a personas mayores. Teresa es psicóloga, gerontóloga, doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad de Oviedo y desarrolla su trabajo en la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias. Ella inició su carrera profesional como psicóloga en una gran residencia con un centro de día de titularidad pública. También ha desempeñado diferentes responsabilidades. Ahí la conocí yo y tuve el placer y el honor de que pudiéramos colaborar y trabajar juntas en la Consejería de Bienestar Social del Principado de Asturias. Ha impartido docencia y ha sido asesora técnica en distintos proyectos de cooperación con países iberoamericanos. Es profesora en cursos de posgrados y másteres presenciales y de teleformación en gerontología social, y yo creo que está haciendo una aportación extraordinariamente positiva y valiosa en todo lo que tiene que ver con el enfoque de atención centrada en la persona, con sus numerosas publicaciones, y también es miembro del Grupo de Investigación Evaluación Psicométrica del Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo. Ella también creó, y es una página muy visitada, la web ACP Gerontología y el blog La Atención Centrada en la Persona, un camino por recorrer. Ambos espacios de difusión no comercial de los modelos de atención centrada en la persona y su aplicación en los servicios gerontológicos.
Bueno, pues gracias, Teresa, por estar aquí también tú y sobre todo por haber escrito esta guía tan extraordinaria como vamos a glosar a lo largo de esta tarde. Y sin más, si os parece, yo voy a introducir algunas palabras de presentación de la guía a modo de pórtico y me quiero referir a la importancia que ha tenido el lenguaje a lo largo de la historia de la filosofía. Porque la filosofía y el lenguaje han tenido muchos acercamientos y comenzando yo situaría el comienzo con el gran Sócrates y su famosa técnica, vamos a decir, dialógica, de los diálogos a través de los que intentaba acercarse a la verdad precisamente mediante el diálogo y la palabra. El discípulo de Sócrates, Platón, recogió todo este conocimiento de Sócrates y lo plasmó en sus famosos diálogos, donde estableció la conexión, la conexión entre el lenguaje y realidad y cómo podemos permitirnos acercar el conocimiento del mundo y de la verdad justamente a través del lenguaje. Por su parte, el gran Aristóteles, discípulo de Platón, también se acercó al lenguaje desde otro punto de vista, a través de sus aportaciones en el Tratado de la Lógica. La lógica de Aristóteles está muy centrada en la utilización del lenguaje. Pero sin irnos tan lejos, simplemente recordar estos antecedentes, sí que si hablamos de filosofía del lenguaje, tenemos que referirnos sobre todo a una personalidad que es Ludwig Wittgenstein, que era discípulo y amigo también y compañero de Bertrand Russell, donde Bertrand Russell tuvo mucho interés también por el análisis del lenguaje. Él decía que el estudio de la gramática es capaz de arrojar mucha más luz sobre los problemas filosóficos de lo que en general creen estos. Y a Wittgenstein le pareció esto muy sugerente, se acercó a Bertrand Russell y fruto de esta colaboración salió, pues se creó, se generó, se elaboró su famoso Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein y su famosa propuesta de que los límites de mi lenguaje constituyen los límites de mi mundo. Esta era la propuesta de Wittgenstein, donde él, a través de esta obra, el famoso Tractatus, pues desarrolló toda esta filosofía, la filosofía analítica, como se la conoce, él y los suyos, y también todo el tratado de la lógica moderna. Para acercarnos un poco más a nuestra realidad, voy a fijarme en un filósofo español, Luis Castellanos, donde él ya insiste en cómo el lenguaje construye la realidad y cómo las palabras crean la forma en la que vemos el mundo. Él dice que nos abren y nos cierran horizontes. Hablan de cómo somos nosotros y cómo son las demás a través de la palabra. Él tiene también como un eslogan que es: si cuidas las palabras, el lenguaje te cuidará a ti. Y fruto de estas aportaciones, recordando esta preocupación de los filósofos del lenguaje, no me voy a meter en la psicolingüística ni mucho menos, que es otra aportación diferente de otra disciplina, pero sí recordar que el lenguaje también condiciona el comportamiento. Y bueno, pues voy a recordaros, supongo que algunos lo conocéis, la fábula de las dos ranas, que tiene que ver con esto que estamos hablando. Cuenta la fábula que un grupo de ranas iban por el bosque y de repente se encontraron un hoyo profundo, y dos de estas ranas cayeron al hoyo. Empezaron a saltar para querer salir de allí, pero las otras ranas, las compañeras que estaban arriba, las disuadían y decían: es imposible, no podéis salir, no os molestéis, no os canséis, la altura es tan grande que es imposible saltarla. Ellas siguieron saltando y las ranas de arriba seguían disuadiéndoles de que lo hicieran. Con esto, una de ellas prestó más atención a lo que decían y decidió rendirse, decidió dejar de saltar, y así cayó y así falleció. Sin embargo, otra de las ranas siguió saltando.
las ranas de arriba le decían, pero mira, ¿no ves cómo tu compañera ya se ha rendido? Porque es imposible conseguirlo. Ella saltaba y seguía saltando. Cuando en un salto de estos logró salir del hoyo. Y las ranas le decían, oye, quedaron asombradas y dijeron, nos encanta que hayas logrado salir a pesar de lo que gritábamos. Y la rana les dijo, ah, pues no os he oído porque soy sorda. Dice, yo creía que lo que hacíais es que me estabais animando a esforzarme más y a salir del hoyo. Y bueno, pues esta historia me parecía relevante recordarla porque contiene dos lecciones. Una, que la lengua tiene poder de dar la vida o la muerte, hasta ahí llega. Y una palabra, y sobre todo que una palabra puede ayudar a levantarte o a destruirte. Y desde este poder performativo de las palabras es por lo que los que tenemos responsabilidades en la utilización del lenguaje ante nosotros mismos y ante los demás, sobre todo si nuestra relación profesional es con personas que necesitan apoyos, es conveniente fijarnos y darnos cuenta de la gran trascendencia que tiene nuestro lenguaje y tanto el lenguaje como los gestos que utilizamos, porque es una herramienta potentísima para que podamos modificar ciertos rasgos de este lenguaje y evitar producir daños y al revés, poder producir beneficios. El lenguaje también puede reforzar imágenes y estereotipos negativos de las personas mayores o eliminarlos. Sabemos muy bien el daño terrible que hace, y lo estamos viendo en esta pandemia, la generación de imágenes y conformación del pensamiento de estos estereotipos que son falsos, como que las personas mayores son muy parecidas, son como niños, están tristes, están solos, no pueden aprender nada, son rígidos, no pueden cambiar. A mí me ha parecido, ya aterrizo en el libro, me ha parecido muy acertado que Teresa haya comenzado su guía justamente denunciando estas falsedades de los estereotipos y contraponiéndolo con la realidad de lo que son las personas mayores diversas, competentes, muchas de ellas, y su gran diversidad. Y bueno, esta breve introducción es la que quería hacer para recordar la importancia que ha tenido desde siempre el lenguaje, y a partir de ahora yo voy a dar paso ya a la primera de las intervinientes, ya propiamente, que van a glosar esta guía, y le doy paso a Loles Díaz Aledo. Loles, cuando quieras. Muchas gracias, Pilar. Buenas tardes a todos y a todos los que habéis tenido la voluntad y el deseo de compartir este rato con nosotros, y especialmente buenas tardes a ti, Pilar, y a Teresa. Es para mí un verdadero honor poder compartir este rato con dos personas que sois referentes, diría que más que nacionales, incluso internacionales, en todo lo relativo a las personas mayores. Y también debo hacer una confesión de entrada. Coincido de la primera a la última letra con el contenido de la guía que ha hecho María Teresa Martínez. Felicidades por ella, y que va a ser presentada en el acto de esta tarde. El lenguaje ha sido siempre uno de los caballos de batalla para mí durante todos mis años de trabajo profesional como periodista, y muy especialmente durante los 20 años que dirigí y presenté en Radio Nacional de España este espacio que ha mencionado antes Pilar, el Club de la Vida. Y que la verdad es que de tantos años de profesión y tantos programas hechos, tengo que decir que el Club de la Vida es el que me ha reportado sin ninguna duda más satisfacciones y más alegrías, y del que he aprendido más que en ningún otro. Desde el comienzo del Club de la Vida, mi equipo y yo tuvimos claro que hacer un programa que estaba dedicado expresamente a las personas mayores, y que hacíamos no para hablar de las personas mayores, sino con las personas mayores, para que hablaran, para que su voz se escuchara, tenía que ser un programa hecho exactamente igual que cualquier otro programa, o incluso mejor, especialmente en todo lo relativo al lenguaje, al estilo o al tono. Era habitual entonces, esta aventura radiofónica del Club de la Vida empezó en 1987, que se utilizara en los medios, en la calle, en general en la vida,
para referirse a las personas mayores, un lenguaje muy sobreprotector, muy paternalista, incluso en ocasiones un lenguaje falto de respeto, con un tono ñoño, infantiloide, porque se decía, como antes comentaba Pilar, no, si las personas mayores son como niños. Pero han pasado 33 años y yo me pregunto, ¿ha cambiado el lenguaje al referirnos a las personas mayores? Hombre, en parte sí, algunas cosas como las que yo escuchaba entonces o incluso antes en mi vida profesional, ahora sería muy difícil oírlas. Pero la verdad es que recientemente y con ocasión de la crisis sociosanitaria, yo creo que nos hemos hartado todos de escuchar en bocas de unos y otros políticos, expertos y de todo el que hablara del tema, la expresión nuestros mayores. No dudo que esté dicha con cariño en muchas ocasiones, pero tiene, a mi modo de ver, un tufillo sobreprotector que no puede esconderse. Pero lo mismo cabría decir del tuteo, igualmente cariñoso, pero tuteo, por ejemplo, en las residencias, o esas frases como, a ver, cariño, tómate las pastillitas, que se le puede decir a una persona mayor, perfectamente adulta, y que este lenguaje, pues que no sería adecuado, ¿no? Y la verdad es que en cuanto se entra en la categoría de mayor, que es mi caso hace ya años, pues uno pasa de... Yo he pasado de lado de la mesa, ¿no? De estar de profesional hablando de estas cosas a estar siendo yo la persona mayor. Y no he tenido por menos que pensar muchas veces cuánta razón tenían aquellas personas mayores que me hablaban de cómo cambiaban las cosas desde el momento en que uno pasa esa barrera social de pasar a formar parte de los mayores. Quizá haya quien piense que esto de hablar y de utilizar unas palabras, unos términos u otros, o incluso el tono, que no tiene demasiada importancia, pero yo creo que sí que tiene, yo creo que tiene mucha importancia, porque el lenguaje, lo apuntaba también Pilar hace un momento, mediatiza, el lenguaje construye la realidad. Las instituciones sociales, los medios de comunicación, los expertos que son referentes, los profesionales, la sociedad en su conjunto juega un papel primordial en la generación y en la expansión de imágenes culturales y estereotipos que se construyen en buena parte a partir del lenguaje. Por tanto, yo no considero que para nada el lenguaje sea un asunto baladí. Por eso celebro la publicación de esta guía, que creo que puede ayudar mucho a avanzar en la buena dirección, porque el lenguaje no es neutral. No es neutral nunca. Con el lenguaje se integra o se margina. Dice Octavio Paz en su obra El laberinto de la soledad que todo estilo es algo más que una manera de hablar, que es una manera de pensar y que por tanto es un juicio, implícito o explícito, sobre esa realidad que nos circunda. Y la poeta y académica Carmen Conde lo expresó de forma parecida, con otras palabras. Ella dijo, el lenguaje es lo más humano que existe, es un privilegio del ser humano. Pero no olvidemos que cada palabra lleva consigo una vida, un estado, un sentimiento. Con las palabras que utilizamos para hablar, en nuestro caso, a las personas mayores o sobre las personas mayores, estamos incluyendo o marginando, estamos aceptando o discriminando, estamos respetando o maltratando. Hace tiempo, para una charla que daba en algún lugar de mayores, hice un ejercicio muy sencillo. Abrí el diccionario de sinónimos y busqué palabras que significaran lo mismo que la palabra viejo. Y encontré todas estas: anciano, senil, caduco, decrépito, cascado, otoñal, longevo, vetusto, vejestorio, carcamal, canoso, veterano, usado, ajado, gastado, raído, deteriorado. No me negarán que la mayor parte de estas palabras tienen una innegable carga negativa. Algunas incluso se han convertido en insultos. Cállate, que estás senil. ¿Pero a dónde vas, vejestorio? Estás hecho un carcamal. La imagen que ponen de manifiesto estos términos no es precisamente una imagen positiva ni agradable. Cada una de estas palabras en particular y todas juntas nos dibujan un perfil con el que nadie quiere identificarse y que además no responde a la realidad de buena parte de las personas que hoy ya somos mayores. Quizá por eso durante mucho tiempo y todavía hoy
pues se trata de camuflar la realidad con expresiones como la tercera edad, la edad dorada, los seniors. En general no queremos ninguno, queremos reconocernos en imágenes tan negativas y que nos confieren tan poco valor social. Y esto, el valor social, no es el tema hoy, pero ya sería tema para un nuevo encuentro y discusión, porque ¿qué valor tiene, qué valor social tiene una persona mayor? ¿Qué vale una persona mayor? Porque debajo de todas estas palabras que he leído, que daba el diccionario de sinónimos, la imagen que nos aparece, pues es el de una persona que no aporta, que sin embargo requiere cuidados y ayuda, que es una carga en muchos casos, un ser cuyas perspectivas vitales se reducen a ver pasar la vida esperando la hora de comer o de dar una cabezadita, o a lo sumo dar un corto paseo por el parque, hablando del ayer, claro. Una persona, en definitiva, con muchos años, con muchos achaques, con muchos recuerdos, poco dinero y ningún futuro. Se habla de las personas mayores como colectivo, es decir, como si todas fuéramos iguales. Y como colectivo que constituye una carga para la sociedad. Hay que ver lo que nos cuestan los viejos en pensiones, en medicinas, en médicos, en residencias, en atención domiciliaria. Y esta percepción lleva a un determinado lenguaje, frecuentemente demagógico, protector, paternalista y a veces falta de respeto, como decía antes, y en general discriminatorio. Es como una pescadilla que se muerde la cola. Las palabras propician esta imagen, la imagen social da vida y permanencia a esas palabras. Pero en aquella charla, en aquel centro de mayores, yo propuse cambiar todas esas palabras que venían en el diccionario por estas otras palabras que voy a leer a continuación. Una persona mayor es una persona útil, equilibrada, capaz, eficaz, emprendedora, con experiencia, serena, válida, sabia, necesaria, solidaria, voluntaria, fuente de apoyo, llena de vida. ¿Creen ustedes que pueden aplicarse con propiedad estas palabras a las personas mayores? En mi opinión sí, quizá no a todas, pero sí a muchas. ¿Y qué resultado creen que obtendríamos? ¿Qué imagen de persona mayor tendríamos si estas fueran las palabras que nosotros les aplicaríamos a las personas mayores? Pues yo creo que saldría una imagen de alguien actual, de una persona activa, de una persona llena de vida, de una persona en la que podemos apoyarnos y confiar, de una persona que ayuda a solucionar no pocas situaciones cotidianas, que tiene su día y su vida llena de realidades, que tiene proyectos y cuyas perspectivas van más allá de hablar de sus enfermedades, de escucharse a sí misma, a ver qué le duele hoy, o de quejarse del poco caso que le hacen. Insisto, debajo de las palabras o de las expresiones que utilizamos hay personas que pueden, que podemos quedar excluidas, marginadas por esas palabras o valoradas e incluidas. No sé si han advertido que yo utilizo casi exclusivamente la expresión personas mayores para referirme a este grupo social del que formo parte. A pesar de que pueda parecer reiterativo, me parece importante hacerlo así. ¿Por qué? Pues porque a mi modo de ver se han trastocado los términos. Lo sustantivo de todo ser humano es su ser persona y lo adjetivo son las circunstancias, en este caso la edad. Y sin embargo se ha dado la vuelta y lo que ha pasado a ser importante es la edad y lo que pasa desapercibido es la persona. Entonces lo que nos define es la edad que tenemos. No somos personas como los demás, no somos ciudadanos o ciudadanas de primera categoría como los demás. Se suele decir, es una persona de edad. ¿De edad? ¿De qué edad? ¿Es que hay alguien que no tenga edad? Un niño recién nacido tiene edad, tiene 3 días de vida, o tiene 2 semanas o 2 meses. Hay alguien que no tenga edad, pero se dice una persona de edad para decir, este ya es más viejo que Matusalén. Por cierto, y abro un pequeño paréntesis, el Gobierno aprobó anteayer el proyecto de ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, que lleva aparejada, y es por lo que lo cito, una nueva regulación de los delitos de odio. Esa nueva regulación incorpora, ya era hora, la edad como causa de discriminación. Esa norma incluye el edadismo, la discriminación por razón de edad en los delitos de odio. Y la Organización Mundial de la Salud ha puesto en marcha una campaña global para combatir el edadismo. Y esta campaña incluye 3 dimensiones. La lucha contra los estereotipos,
la lucha contra los prejuicios y la discriminación propiamente dicha por razón de edad. El lenguaje referido a las personas mayores abunda en tópicos y en estereotipos, y yo creo que ya es hora de cambiarlo. Y la realidad cotidiana abunda en discriminaciones, y es hora también de que esto acabe. La discriminación, como decía al principio, y como también se ha referido a ello Pilar, ha sido evidente durante la crisis sanitaria, especialmente en los momentos más agudos, cuando ante la escasez de medios ha habido que elegir. Y algunas circunstancias, como la edad, la dependencia o la discapacidad, han servido para marcar la línea entre la vida y la muerte. Nunca habríamos imaginado que el supuesto ético y jurídico del estado de necesidad nos sería desfavorable y que en el autobús de la vida, a nuestros años, nos había de corresponder ceder el asiento. Este es un fragmento del artículo titulado Octogenarios, escrito por José María Mena, ex fiscal jefe de Cataluña, que se publicó en El País el pasado 14 de abril y que a sus 84 años sigue perfectamente lúcido y activo. Discriminación encubierta tras un supuesto cuidado, una necesidad de protección por nuestra especial vulnerabilidad como colectivo y encubierta bajo palabras cariñosas. Cuidemos, protejamos a nuestros mayores. Pero no somos un colectivo, somos un grupo social, tan heterogéneo o incluso más que otros. Este trato ha supuesto el afianzamiento de tópicos y de estereotipos, pero la discriminación no ha aparecido ahora, ya existía. Las personas mayores tropezábamos ya con ella en la vida cotidiana, en las actitudes y en el lenguaje, en la invisibilidad y en la falta de valor social. Y digo yo, para terminar, que va siendo hora de que todo esto cambie. Muy bien. Muchísimas gracias, Loles. Yo creo que es un buen pórtico para situar y para ofrecerle ahora a Teresa a que entre ya en lo que es el contenido de su guía. Y yo antes solamente les recuerdo que las personas que queráis hacer preguntas lo podéis ir haciendo ya a través del chat. Recuerdo poniendo primero en mayúscula la palabra pregunta, ¿sí? Y a continuación vais haciendo las preguntas para irlas seleccionando porque hay muchísimas personas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, decir que es un placer estar aquí. Quiero agradecer a Fundación Pilares y concretamente a su presidenta, a Pilar Rodríguez, por confiar en mí siempre y por permitir que este trabajo, al que tengo un especialísimo cariño, esté dentro de su espléndida colección de publicaciones. Un saludo para todos y todas las conectadas de España y también como estamos viendo, de otros países de Latinoamérica. Decía que es un trabajo al que tengo un enorme cariño porque el lenguaje, como ya se ha comentado por Pilar y por Loles, es un vehículo, ¿no?, que sirve para la reflexión y para la transformación del mundo. Decía que es una publicación que tengo cariño porque el lenguaje es una herramienta, como así lo pretendo demostrar a través de la guía, que sirve para reflexionar sobre los cuidados y para transformar los servicios hacia modelos de buen trato. Este trabajo recoge reflexiones que he recogido y que he compartido con otros compañeros de profesión pues durante los 10 últimos años. Por lo tanto, bueno, estoy encantada de poder compartir y de que haya llegado este momento, ¿no?, para hacerlo. Comentaba, ¿no?, que esta guía pretende ser una herramienta para la reflexión a través del lenguaje, ¿no?, para avanzar y para transformar los servicios hacia enfoques de buen trato. La atención centrada en la persona, tema que, como comentaba Pilar al presentarme, me ocupa y me preocupa en estos últimos años, pretende ser un enfoque rector del buen trato. Y es un enfoque que es altamente posicionado en relación a la forma de ver, de mirar a las personas que precisan cuidados. Poseedoras de dignidad, no solo de derechos, sino de valores individuales y especialmente con necesidad, derecho y capacidad de tener control sobre su propia vida,
¿no? Es una mirada, no me voy a detener porque yo creo que todos los que estamos escuchando aquí lo sabemos, pero es una mirada altamente posicionada. Y por eso cuando nos embarcamos, cuando apostamos, a mí me gusta hablar del viaje ACP, del viaje de atención centrada en la persona, pues optamos por un modo muy determinado de ver, de pensar, de sentir, de relacionarnos con las personas que precisan cuidados y en coherencia por organizar y actuar en los servicios de una forma determinada. Bien, en este contexto de avanzar, de transformar los servicios desde la perspectiva puesta en la atención centrada en la persona, el lenguaje surge como un elemento fundamental, ¿no? La importancia de revisar, de reflexionar, de chequear nuestro lenguaje en este viaje hacia la atención centrada en la persona. En primer lugar, porque a través del lenguaje podemos vernos, podemos reflexionar sobre cuál es nuestra mirada en el cuidado. Cuando hablamos de mirada, hablamos de creencias sobre las personas, sobre las relaciones sociales, sobre la vejez, sobre la discapacidad, sobre el cuidado. Es una mirada que además nos habla de cómo es nuestro reconocimiento hacia el otro. Si miramos desde el buen reconocimiento, otorgando valor y dignidad a la persona, o si miramos desde el mal reconocimiento o desde la ausencia de reconocimiento. Esto sabemos que es la puerta de entrada al maltrato, ¿no? El no reconocer el valor a la persona. Y además, esta mirada, estas creencias se vinculan y alimentan emociones y conductas, con lo cual reflexionar sobre el lenguaje también nos permite, bueno, pues sintonizar con emociones y con comportamientos. Y esto tiene que ver con el segundo motivo, ¿no? De por qué es importante reflexionar sobre el lenguaje para avanzar en nuestras organizaciones de buen cuidado, porque podemos convertirlo, y allí hablaban, ¿no?, anteriormente Loles y Pilar, de la responsabilidad en el uso del lenguaje, en un aliado de nuestro viaje, en un vehículo de transformación, en el conjunto pensamiento, emoción, comportamiento. Puede ser un facilitador del cambio, si lo utilizamos bien, ¿no?, si reflexionamos a nivel individual y a nivel organizacional. Y bueno, esto es precisamente, ¿no?, lo que se pretende. Porque el lenguaje puede ser un elemento de buen trato, puede empoderar, puede acompañar, puede reconocer a las personas, pero también puede ser un elemento de maltrato, cuando desapoderamos, cuando amenazamos, cuando coaccionamos. Todo esto, ¿no?, puede entrañar el lenguaje, que tiene que ver, como comentaba, con una mirada. En el día a día del cuidado, esta es una guía que fundamentalmente se centra en el cuidado de las personas, ¿no?, de las personas que así lo precisan, pero puede ser de interés, ¿no?, también para ámbitos ajenos al cuidado, ¿no?, como pueden ser los responsables políticos, los medios de comunicación, la ciudadanía en general. Pero en el cuidado las palabras fluyen continuamente, ¿no? Palabras que pueden ser dichas y escuchadas, ¿no? En la guía se recogen, creo que aproximadamente unos 150 ejemplos sobre los equipos, sobre qué equipos profesionales han reflexionado, ¿no? Aquí voy a poner simplemente algunos ejemplos, ¿no? Pero podemos escuchar, ¿no?, en los servicios expresiones como las siguientes. El de la 223. Primero que pasen las sillas de ruedas. Estos son ejemplos que han sido extraídos de sesiones reflexivas con equipos profesionales de centros de atención a mayores y de centros de atención a personas con discapacidad. Cielo, levanta el bracito. Nuestros mayores. Aquí me paro porque esta ha sido la expresión reina de la COVID-19. Quizá en el coloquio podamos hablar, ¿no? Es una expresión que surge desde la excelente intención, pero que conlleva una carga importante, ¿no?, de lo que esconde en relación, bueno, pues a
al paternalismo, ¿no? y a una protección pues a veces no querida, ¿no? por las personas. Bueno. Otros ejemplos y muchas de las expresiones que aparecen en la guía están centradas en las personas que tienen un deterioro cognitivo, una demencia o una importante discapacidad intelectual. Y son especialmente nocivas, perjudiciales en relación al reconocimiento del valor de estas personas, ¿no? Expresiones como si total, ya no se entera, deambulación errante, a veces aparecen en protocolos, incluso en manuales de geriatría, el que escupe, la que pega, troncos vacíos. Esta es una de las últimas adquisiciones de esta lista negra, por decirlo así, y que además fue recogida en un centro. Comentaban los profesionales que lo utilizaba mucho la responsable del servicio, haciendo referencia a las personas con demencia, ¿no? Para justificar que qué más daba, ¿no? Porque eran troncos vacíos. Claro, esto es durísimo. Si un responsable de un servicio piensa así, fijaros la cadena, ¿no? De consecuencia y de inducción al trato inadecuado o directamente al maltrato que puede pasar. Bueno. Palabras que también pueden ser escritas y leídas. Esto es un ejemplo, ¿no? de algunos informes que hacemos, que leemos, y que están repletos de formas de ver a las personas de una forma determinada. Demencia tipo Alzheimer, deambulación errante, paciente no colaborador, apático, agresivo, familia muy demandante. Bueno, yo creo que estos son frases, expresiones que nos pueden recordar, ¿no? al día a día. Y a veces se piensa, ¿no? Esto en realidad es solo una forma de hablar, no es importante, lo comentaba Loles, ¿no? anteriormente. ¿Dónde está la diferencia? ¿Es lo mismo decir paciente con deambulación errante que persona, por ejemplo, que precisa apoyos cuando camina por su desorientación? Bueno, pues no es una cuestión solo de forma o de gramática, ¿no? Tiene que ver con los significados vinculados a la mirada de la persona. Por eso es muy importante cuando hagamos chequeos de lenguaje, que este es el objetivo de la herramienta, de esta guía que hoy presentamos. ¿Qué mirada subyace a cada expresión? ¿Qué marco mental activa? El concepto de marco mental lo desarrolla muy bien un autor muy relevante, que es George Lakoff, ¿no? Que habla, ¿no? y explica que los marcos mentales son estructuras que nos predisponen y nos ayudan a comprender el mundo, ¿no? Y los conceptos y las creencias están unidos y se van activando, de tal manera que cuando nombramos una palabra se activa un marco mental concreto. Cuando hablamos de paciente con deambulación errante, estamos haciendo referencia. Jacob también habla de las metáforas para comprender el mundo. Es muy frecuente recurrir a la metáfora de la persona con demencia como que está viviendo un proceso de zombificación, ¿no? Y entonces a partir de ahí, bueno, pues surgen un montón de ideas que se van relacionando y van activando un marco mental concreto. Y esto tiene unas consecuencias en las emociones que surgen en la persona que lo dice, pero también en las personas que lo escuchan, la propia persona mayor, la propia persona con discapacidad, los compañeros, los familiares. Y además conlleva a una acción, a una tendencia a la acción determinada. Por lo tanto, no podemos decir que sea lo mismo hablar de una forma u otra. Las palabras importan mucho. No es lo mismo, este es un ejemplo que salía en una revisión participativa, decir que en esta residencia les dejamos que hagan muchas cosas, esto salía en un grupo que estaban avanzando en la atención centrada en la persona, que decir que en esta residencia las personas pueden hacer muchas cosas. En el primer ejemplo, el marco mental que activa es el del poder en manos de los profesionales. En la otra ocasión, el poder está en manos de las personas y es un marco afín a la atención centrada en la persona,
a la capacidad de la persona, a la competencia, a la autodeterminación. Son ejemplos, ¿no? Bueno, este es el índice de la guía, en el cual, bueno, se analizan, ¿no?, muchas expresiones. No pretende ser un catálogo exhaustivo. Comparte, insisto, pues expresiones que he ido recogiendo a lo largo de estos 10 últimos años y que permiten proponer un método para que los propios equipos puedan analizar su lenguaje y así reforzar, ¿no?, procesos de revisión de lo que hacen en relación a la mirada que tienen. La guía se organiza en 4 capítulos. Uno primero introductorio, que he llamado Las palabras importan. Este es el taller que hemos organizado en varias ocasiones. El segundo capítulo tiene que ver, efectivamente, lo comentaba Pilar, ¿no?, con los estereotipos y las creencias erróneas más frecuentes sobre las personas mayores, la vejez y los cuidados. Y el capítulo mayor, donde se comparten todas las reflexiones en relación a los términos que utilizamos en el cuidado, bueno, pues se organiza también en distintas áreas, ¿no? El primer epígrafe de este capítulo 3 se refiere a los términos y expresiones referidos a las personas que cuidamos, personas antes que enfermedades o casos clínicos, personas, no cosas, personas únicas, sin etiquetas, diminutivos, expresiones paternalistas, expresiones sobre su capacidad y comportamientos. Pero también se dedica atención a expresiones referidas a las familias, a expresiones referidas al buen trato profesional y a otro tipo de expresiones como puedan ser espacios, artículos y enseres del cuidado, etc. Y finalmente, el capítulo 4 está dedicado a hacer una propuesta muy sencilla, operativa, en 3 pasos para guiar un proceso reflexivo en los centros, en los servicios, en las organizaciones, para chequearnos y ver cómo es nuestra cultura organizacional. Y el análisis del lenguaje, en este sentido, pues es un ejercicio, yo diría, que indispensable, ¿no?, para vernos y para a partir de allí poder ir avanzando. Simplemente, a modo de ejemplo, la guía hemos intentado, y yo creo que aquí Fundación Pilares ha hecho un esfuerzo y ha tenido una flexibilidad enorme, ¿no?, en relación a las publicaciones que venía haciendo para que quedara un formato operativo, atractivo, sencillo, ¿no? Y bueno, un poquito lo que se recoge en este capítulo 3, que analiza las expresiones cotidianas en el cuidado de las personas. En una primera parte se ponen ejemplos que seguramente luego suscitarán en los equipos otros muchos más. Se comparten reflexiones que han emanado de los propios equipos y finalmente también se recogen algunas de las alternativas del uso del lenguaje. Aquí ya quiero decir, aunque acabaré con esta idea también, que el objetivo de la guía no es, y del chequeo que propone la guía, no es llegar a tener un listado, ¿no?, de términos políticamente correctos, ¿no? El objetivo es generar reflexión y procesos que permitan generar cambios en las personas, en los equipos y en las organizaciones, ¿no? La de la habitación 83, la 22, estos son los ejemplos. Bueno, pues cuando decimos esto, pensamos que hemos reflexionado que pasan cosas, ¿no?, que cosificamos a las personas, que si las nombramos reduciéndolas a objetos, las acabamos viendo como cosas y no como personas. Bueno, aquí hay una serie de consideraciones que no me voy a extender porque están en la guía. Debemos recordar que, y podemos cambiar nuestra mirada, pues revisando nuestro lenguaje. Otro ejemplo, ¿no?, el tema de los diminutivos, de las expresiones de afecto que se dicen, ¿no?, desde una creencia, ¿no?, muy bien intencionada,
es algo muy curioso, a mí me pasa, ¿no? Cuando desde mi trabajo entro en los centros, pues automáticamente hay como una tendencia de todos los profesionales para mostrar su afecto a empezar a utilizar diminutivos, expresiones afectivas. Bueno, pues esto también lo tenemos que reflexionar, ¿no? Como ponemos aquí. Bueno, si la persona está acostumbrada y es parte de su identidad que le llamen con su diminutivo, podrá ser adecuado, pero para muchas personas esto implica falta de respeto, exceso de confianza, ¿no? Incluso algunas personas mayores dicen, ¿no?, experimentar humillación. Bueno, todas estas cuestiones que surgen como elementos pues reflexivos, ¿no?, y que tienen que ver, ¿no?, con como una palabra pues activa, ¿no?, un marco referencial de entender el mundo. Y con esto pues ya prácticamente acabo. Para el buen uso de esta guía, que es un instrumento, insisto, para la revisión y el chequeo de nuestra forma de cuidar, de nuestra forma de ver a las personas que precisan cuidados a través del análisis del lenguaje, debemos recordar, ¿no?, que el uso del lenguaje por los profesionales habitualmente no es intencionalmente perverso. Por eso debemos evitar el enfoque de la culpabilización, ¿no?, pero sí debemos insistir en la importancia del uso responsable de nuestro lenguaje, porque puede ser un instrumento de buen trato, pero también puede ser un instrumento de trato inadecuado, de maltrato. El objetivo, lo decía anteriormente, que pretende esta guía no es lanzar, no es ofrecer un listado de términos correctos, sino ofrecer un instrumento que permita generar reflexión y con ello transformación para lograr espacios, para lograr cuidados, para lograr entornos relacionales que pongan en el centro a las personas desde el reconocimiento, ¿no?, de su valor y de su dignidad. Bueno, para quienes quieran, ¿no?, profundizar en estos temas, comparto 3 lecturas que a mí me han resultado interesantísimas y que además son sencillas de leer, ¿no? No son tratados espesos, ¿no?, complejos de filosofía o de neurolingüística. El primer libro es yo lo leí ya hace bastantes años, del neurolingüista George Lakoff, No pienses en un elefante. Es un libro realmente atractivo, interesante, y aunque aborda, ¿no?, todo el tema de los marcos mentales y de las metáforas en ámbitos sociopolíticos, mucho interés y es aplicable, ¿no?, a otros contextos. Segundo libro, lo comentaba, ¿no?, anteriormente Pilar Rodríguez, La ciencia del lenguaje positivo, de Luis Castellanos, que nos ofrece además un método, es interesante. Y también, bueno, me atrevo a recomendar esta gran obra, que yo creo que en psicología es imprescindible, de John Barr, que es ¿Por qué hacemos lo que hacemos?, aunque no es específicamente destinada al lenguaje, enmarca muy bien todo lo que es el proceso de pensamiento, lenguaje, conducta. Me parece que es una obra maestra interesantísima para entender, ¿no?, el comportamiento humano. Bueno, pues nada más. Agradeceros vuestra conexión, el estar aquí. Espero que la guía sea un instrumento más que ayude a seguir avanzando, remando en esta dirección del buen cuidado y de la atención centrada en las personas. Acabo con esta frase, ¿no?, de George Lakoff. Pensar de modo diferente requiere hablar de modo diferente. Y sin duda, avanzar en modelos de atención centrada en la persona requiere marcos nuevos que transformen el actual paradigma del cuidado, el actual modo de ver a las personas mayores
y especialmente aquellas que precisan cuidados. Muchas gracias por vuestro interés y bueno, pasamos al coloquio. Muchas gracias, querida Teresa. Bueno, yo creo que ha quedado claro el interés del trabajo que has elaborado y sin más voy a dar paso a algunas de las preguntas que ya tenemos en el chat. La primera que voy a formular va dirigida a ti, Teresa, y dice si encuentras también muchos casos de lenguaje inadecuado fuera de las expresiones realizadas por las personas y las que trabajan en el ámbito de los cuidados. Es decir, en el ámbito institucional, administrativo, legal, en las noticias, etc. Yo creo que ya te has referido a ello, pero si puedes insistir. Sí, yo creo que tiene que ver con la mirada hacia las personas mayores, hacia la vejez, especialmente a las personas que necesitan apoyo, que precisan cuidados, y esto no es único en los ámbitos de cuidados, esto es general en la sociedad. Yo lo decía, ¿no? que en esta pandemia la verdad es que no ha habido día que yo no me he visto sobresaltada por las formas de hablar, ¿no? de políticos, de responsables, de medios de comunicación. Y esto pasa por una reflexión colectiva, ¿no? Lo hablaba anteriormente Loles, ¿no? de cómo vemos, cómo miramos a las personas mayores, cómo miramos a las personas que precisan cuidados. No es propio. Lo que sí que creo que debemos ser conscientes de que cuando somos profesionales del cuidado tenemos una doble responsabilidad, porque estamos comprometidos con el buen hacer, de ahí viene la idea de profesión, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos que ser doblemente exigentes con nuestras prácticas adecuadas de buen trato. Y el lenguaje no es algo baladí. El lenguaje genera sentimientos, genera conductas y puede ayudar y puede hacer daño. Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta que en general dice para todas. ¿Creéis que es necesario que exista una ley exclusiva para el grupo social de las personas mayores? Si alguien quiere decir algo, si lo digo yo. Yo creo que no debe haber, en mi opinión, no debe haber nada exclusivo ni aparte para las personas mayores. Yo creo que las personas mayores debemos estar donde está todo el mundo. Lo que pasa, porque claro, alguien podría decirme, bueno, entonces tú ¿por qué hiciste un programa durante 20 años para personas mayores o con contenidos específicos? Pues porque no estaban en ninguna otra parte. Yo sí creo que en determinadas circunstancias es precisa la discriminación positiva y, por tanto, si hay que hacer una protección especial o hay que defender especialmente los derechos de las personas mayores, pues hay que hacerlo. De hecho, ahora mismo en Naciones Unidas pues se está trabajando en la elaboración de una convención de los derechos de las personas mayores. ¿Por qué? Pues porque esos derechos que tenemos las personas mayores, igual que todos los demás ciudadanos, pues no se respetan. Y el problema mayor es que ni siquiera somos conscientes como sociedad de que no se respetan, de que se vulneran con frecuencia esos derechos. Y se vulneran desde aspectos muy pequeñitos a aspectos de mucha importancia. Por tanto, ahora mismo también en España se está debatiendo si hacer una ley integral para las personas mayores. Yo, para resumir y no ocupar mucho tiempo, creo que los mayores tenemos que estar donde está todo el mundo y que los derechos son los mismos que los demás y las leyes son las mismas. Pero si no se respetan y no se cumplen y hay que hacer una protección especial durante determinados momentos o ante determinadas circunstancias, pues habrá que hacerlo. Quería añadir una cosa que antes comentaba Teresa, cuando se habla cuando decía que en esta pandemia que hemos visto todos los días ejemplos de uso del lenguaje terrible, ¿no? Pero yo tengo que confesar que lo que a mí me ponía de los nervios continuamente era cuando se daba la cita de los fallecidos y se decía mayoritariamente, en su mayoría o el mayor número, eran personas mayores con patologías previas. Y entonces esto se repetía una vez y otra, y era como decir, bueno, los demás tranquilos, que no se preocupen. O sea, esto no nos afecta, aquí lo que se están muriendo son los viejos que ya tenían otros problemas. Y entonces es que me sonaba como una patada en el estómago y se repetía una vez y otra, los mayores con patologías previas.
Pues sí, yo concretamente en el tema de la ley que ampare a las personas mayores tampoco soy partidaria, pero a lo mejor sí habría que reflexionar sobre si no es conveniente hacer una ley que garantice los derechos humanos de las personas mayores, porque justamente vemos, y estamos comentándolo a lo largo de la tarde, cómo se violan pues, cada día, ¿no?, estos derechos, que está muy ligado a lo de la Convención, ¿no?, de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Convención Interamericana que ya está en vigor de estos derechos. Es verdad, y lo decimos, que a los mayores tenemos los mismos derechos que el resto, pero bueno, la realidad es que no se cumplen esos derechos y por tanto a veces hay que insistir y visibilizar a la sociedad lo que ocurre y en ocasiones es necesario que haya una ley que proteja esto. Eso en cuanto a esto, pero ahora voy a para dar tiempo a las máximas preguntas que se han formulado, o comentarios o preocupaciones. Hay una pregunta, reflexión, que me parece pertinente porque es un término que sí que está súper extendido en los centros, residencias, centros de día, en los lugares de cuidados de larga duración. Y es el término entre profesionales de los abuelos, ¿sí? Entonces, dice que esto, claro, que trae un montón de connotaciones negativas y de presunciones sobre la persona. Entonces, bueno, si queréis hacer algún comentario acerca de esto de llamar a las personas mayores en general, los abuelos tengan o no tengan nietos, y sin preguntarles si les parece bien este apelativo, pues ahí os dejo la pregunta. Yo creo que no hay que preguntarles, yo creo que lo han dicho, lo hemos dicho, las personas mayores sobradamente. Hemos escuchado muchísimas veces la expresión yo abuelo de mis nietos. Para los demás no, para los demás soy un ciudadano como lo que sea. Es decir, que ya hemos dicho las personas mayores en muchas ocasiones que no nos gusta que nos llamen abuelos, como no nos gusta que nos llamen tercera edad. Hace ya muchos años un señor mayor me dijo que lo de la tercera edad le recortaba los trenes de tercera, los ciudadanos de tercera, los clubes de fútbol de tercera. O sea, claro, en ese aspecto quería ser algo suavizante de lo que es la vejez o llamar viejo o anciano y venía a ser algo pues bastante negativo, ¿no? Porque todo lo que evocaba era negativo. Yo creo que abuelos de mis nietos, punto. Muy bien. Bueno, en relación con... Esta expresión también se recoge, aparece en la guía y bueno, es un poco, esta es la idea, ¿no? Que nos representa a todas las personas. Además, todas estas expresiones, abuelo, abuelitos, nuestros mayores, están dichas, ¿no?, con bondad, con aprecio, pero claro, denotan un paternalismo y un exceso de protección cuando no es demandado por las personas, ¿no? Y cuando estamos en un contexto de empoderar a las personas que es altamente improducente. Y además es verdad, esto lo explicaba el otro día muy bien Ana Freixas, os recomiendo, en un artículo en El País que titulaba, creo que era Solo mía, ¿no? No soy de nadie. Y claro, a veces asociar lo emocional, el sentimentalismo a la vejez es una forma claramente de denostarla, ¿no? Esta combinación, ¿no?, de afecto vinculado al respeto, yo creo que es un error, ¿no? Las personas somos propietarias de derechos y de responsabilidades, y a partir de allí, bueno, yo creo que cuando hablamos para el colectivo tiene que ser hacia un colectivo capaz, competente y adulto. Y luego en la confianza, que nos llamemos como queramos, pero cada uno, pero en marcos de confianza. Pero en espacios colectivos yo creo que hacemos daño. Bueno, hay algunas preguntas varias que voy a reunir en una sola, porque se pregunta mucho cómo y dónde podríamos extender la sensibilización, concienciación sobre esta cuestión del lenguaje en relación con las personas mayores, y luego también ya circunscrito al tema de los centros de trabajo, se pregunta qué capacidad tienen los profesionales de abordar estos cambios cuando están sobrecargados por las bajas ratios de atención. ¿Sí? ¿Quién responde? Bueno, yo si queréis, empiezo yo ahora, Loles, vamos. A ver, pues yo creo que la reflexión sobre el lenguaje tiene que ser en muchísimos ámbitos y dimensiones. Tiene que ser intergeneracional y yo creo que hay que hacer una labor muy importante
en entornos educativos. Yo creo que allí deberían realizarse espacios, además yo creo que podrían hacerse cosas muy interesantes de la mano, ¿no?, de las propias personas mayores, de las propias personas con discapacidad. Yo creo que también hace falta una reflexión, y para eso tenemos que ser maduros y humildes en los ámbitos de responsabilidad especial, ¿no?, pública. Estoy hablando de los distintos departamentos, ¿no?, de salud, de servicios sociales, de justicia, porque reproducimos, ¿no?, pues, una forma, pues, a veces muy estereotipada y muy alejada y muy contradictoria a veces con lo que queremos proteger. Y por supuesto en los ámbitos pues yo creo que de responsabilidad también política y pública. Es excepcional, ¿no?, el político que no dice nuestros mayores y que no dice otras cuestiones así. En los centros, a ver, avanzar la falta de tiempo. Avanzar en atención centrada en la persona implica un compromiso por parte de la organización, por supuesto, y tiene que haber tiempos para la reflexión. Esto no puede ser considerado un lujo, porque si no reflexionamos no podemos cambiar. Pero también es verdad que a veces hay que organizar de otras formas los trabajos de otra forma, ¿no? Yo mi experiencia es que cuando el centro está liderado, se considera importante, se encuentran tiempos. Y a veces en algunas cuestiones pues hay que organizar el trabajo de otra forma y a veces también hay que reforzar las ratios de los profesionales. Yo creo que también esta pandemia ha dejado a la vista carencias en los modelos de atención y nos va a servir para reflexionar y para poner de manifiesto carencias que unas tienen que ver con la mirada y otras tienen que ver también con la carencia de medios para mejorar el cuidado a las personas que necesitan atención y apoyos, las personas en situación de dependencia. Pues yo pienso que efectivamente en muchos centros de trabajo y en residencias, centros de día y todo esto, hay poco personal, están sobrecargados, los profesionales están sobrecargados, pero yo no sé si esto puede valer como explicación de por qué no hay tiempo para reflexionar sobre el lenguaje que se utiliza. Yo me acuerdo cuando comencé el programa El Club de la Vida, mis compañeros me preguntaban con mucha sorna, ¿cómo sigue el cotolengo? ¿Cómo están tus abuelitos? Pasado el tiempo, ya no me decían eso, me preguntaban con mucho más respeto, ¿no? Yo creo que preguntarle a una persona mayor que ingresa en un centro, en una residencia, en un centro de día, ¿usted cómo se llama? O a usted cómo quiere que le llamemos, no tiene mucho que ver con que yo tenga mucho o poco trabajo, muchas personas a las que atender. En lugar de decidir yo si se llama Carmen, que a partir de ahora voy a llamar Carmencita o Carmencita Niña Bonita o lo que sea, ¿no? Preguntar, hablar con las personas mayores, yo creo que nos va a indicar muy bien cómo tenemos que referirnos a ellas y cómo tenemos que hablar con ellas. sí, hay una pregunta, así también general, que creo que es interesante. Dice que que estamos hablando todo el tiempo de profesionales, y es que, bueno, tengo que aclarar que la guía es una guía dirigida a los profesionales, sobre todo. Pero en la pregunta se refiere a si no está soterrado o no visibilizado el maltrato que ocurre también en el ámbito familiar, por parte de los familiares. Y bueno, pues no sé qué opináis, si no, yo sí que quería decir algo sobre esto. Hombre, yo creo que puedes decir algo también, Pilar, que tienes mucho que decir, aparte de que pueda opinar Teresa, pero Sí. Yo creo que tú... Bueno, es que justamente estamos ahora con una línea de trabajo que es sobre la preservación de los derechos de las personas mayores en situación de dependencia, y esta investigación y la guía que estamos elaborando para apoyar la visibilización de estos derechos y cómo favorecer que sí que se ejerzan tanto por parte de familias como de centros, sí que una parte va dirigida justamente a las familias. Y claro que hemos encontrado pues muchas formas de que no se preservan los derechos de las personas mayores, empezando, por ejemplo, por el derecho a la propiedad, el derecho a elegir la vivienda. En cuántas ocasiones las personas son conducidas o por lo menos convencidas muy a su pesar a dejar su casa y ir a una residencia. ¿A cuántas personas se les priva
de que puedan controlar sus bienes. Bueno, ¿a cuántas personas se les priva que puedan tener relaciones sexuales? O sea, sí que hay también maltrato por parte de los familiares, y sí hay también un trato inadecuado, pues justamente todo lo que se ha comentado y se comenta en la guía, ¿no? Porque son igualmente términos que se utilizan por parte de las familias, porque no se entera, vas a una casa y están hablando de la persona como si no estuviera delante. O sea, que claro que es importante, y sí que hay que poner también la luz, el foco ahí, y otra vez decir que siempre se hace sin ánimo de hacer daño y sin darse cuenta de que están lesionando derechos humanos. Y por eso es tan importante la pedagogía. Es muy importante hacer pedagogía sobre que esto ocurre cada día en ámbitos profesionales, en familias, en la sociedad en general, y pues yo creo que por eso es tan pertinente que tengamos esta guía, ¿no? Para empezar a trabajar y a tomar conciencia de que esto ocurre así en la realidad, para corregirlo. Sí, yo comentar que, yo creo que ya lo he dicho antes, pero la guía está basada en reflexiones de profesionales, pero es una guía que yo creo que tiene interés no solo en el ámbito profesional, sino también en el ámbito familiar, en el ámbito de otros profesionales ajenos del cuidado, en el ámbito político. O sea, que las reflexiones vienen del ámbito profesional, pero muchos de los términos que se utilizan se escuchan y se replican en distintos contextos de vida, con lo cual es un instrumento más amplio, ¿no?, que para los profesionales. Sí, hay una... Perdón. No, iba a decir que yo pondría dos ejemplos de maltrato, que era lo que venía la pregunta, ¿no?, muy concretos. Y los dos los saco de mi experiencia de esos 20 años haciendo Club de la Vida. Uno de una residencia. Me escribe una señora y me dice: a partir de hoy no puedo escuchar más el programa porque no me dejan poner la radio a las 7 de la mañana. ¿Por qué no le dejaban poner la radio? Pues porque las normas de la institución decían que a esa hora pues que había que estar en silencio. Bueno, esto sería algo que con atención centrada en la persona y no en las normas de la institución, pues se corregiría rápidamente. Pero en el ámbito de la familia hay una expresión que es la de el viejo verde, que todos sabemos lo que es, que a mí me la han dicho con frecuencia familiares de mayores, que resulta que de pronto establecían una relación con un hombre, con una mujer, en fin, establecían una relación e incluso proponían casarse. La mayor vulneración de derechos la he visto yo durante esos años en el seno de familias. ¿Por qué? Se escudaban con el viejo verde. Qué vergüenza a sus años querer casarse de nuevo. ¿Qué estaba por debajo? El problema de la herencia. Si se casa de nuevo, ¿qué va a pasar con la herencia? Se lo va a llevar esta lagartona que se quiere casar con él o lo que sea, ¿no? Esto está en el lenguaje, está en la realidad y está en eso que yo decía antes, de esos derechos que se conculcan, pero que no nos damos ni cuenta de que se conculcan. Claro. Pues no nos damos cuenta de los derechos, y las personas mayores tampoco se dan cuenta, parte de ellas, ¿no?, una parte pequeña, de que no tienen derechos, porque también en nuestra investigación, y tampoco de que no tienen deberes, cuando preguntábamos sobre los derechos y los deberes, se quedaban así como atónitos, como que los deberes, como si la condición de ciudadanía no implicaría tanto tener derechos como cumplir deberes, ¿no? Bueno, pues yo creo que sí que es muy necesaria mucha pedagogía, pero vuelvo a las reflexiones que se están haciendo en el chat, y me parece interesante esta que dice, vuelve sobre el término de nuestros mayores. Y dice que se ha usado y se ha abusado permanentemente cuando se ha relatado, pues, en los medios o por los expertos o pretendidamente expertos, continuamente esta locución de nuestros mayores. Y dice el comentario que, dejando aparte los aspectos y las connotaciones negativas, es como muy, o sea, es curioso cómo apelando emocionalmente a nuestros mayores como parte, ¿no?, haciendo esta apelación emocional, y luego ha habido en la pandemia, que tanto se usa, como tan poco cuidado real, con tan poca preocupación por salvaguardar la vida de las personas y la atención debida a las personas. Es como que se ha echado en falta y ha sido
pues eso, como una paradoja, ¿no? Estar hablando permanentemente de nuestros mayores y después que esos mayores que decimos que son nuestros, pues poco a poco se ha demostrado como que realmente ese posesivo no ha ido acompañado de la correspondiente preocupación real y ocupación para que cosas que han ocurrido no ocurrieran. No sé si se os ocurre hacer algún comentario alrededor de esto. Pues a mí, a propósito del lenguaje utilizado, yo pondría una comparación entre el lenguaje que afortunadamente a partir de un momento se corrigió, pero el lenguaje y la estética al principio de la pandemia era un lenguaje bélico. O sea, este es una guerra, esto es una guerra, aquí todos somos soldados, tenemos que luchar contra esto, ¿no? Y sin embargo, Nueva Zelanda, país que está en nuestras antípodas, que tiene una presidenta mujer muy joven, bueno, muy joven para ser presidenta, todo desde el principio, todo lo que ha dicho públicamente ha sido un lenguaje del cuidado. Tenemos que tener cuidado cada uno de nosotros mismos, tenemos que cuidarnos unos a otros. Y la realidad, salvando las distancias culturales de número de población, de habitantes y tal, es que hoy Nueva Zelanda el COVID-19 lo tiene erradicado. No digo que sea por el lenguaje, pero vamos, que ha sido para mí muy llamativo la diferencia del lenguaje, quizá también con otros países, ¿no? Y aquí, afortunadamente, a partir de un momento se corrigió y se pasó a hablar de otro lenguaje, que me parece importante, pero el acierto de volcar todo en el cuidado, tengamos cuidado y cuidémonos unos a otros en esta situación difícil, utilizada por la presidenta de un país con la dirigente máxima, me ha parecido de chapó. ¡Qué envidia! Pues sí. Pues esta es la diferencia, ¿no?, que comenta Lacan de los marcos mentales para comprender e interpretar el mundo. Aquí está, ¿no? Entender esto es una guerra o esto es un espacio de cooperación y cuidado. Son marcos mentales absolutamente diferentes. Que son distintos y para eso tenemos que generar reflexión porque son inconscientes. Se reproducen, ¿no? Y cuando decimos algo se activa todo. Entonces ahí pararnos, reflexionar, identificar y ver, ¿no?, qué marcos subyacen. Es fundamental. Por eso la reflexión no es un lujo. Desde luego, Teresa. Volviendo al ámbito ya más de los cuidados y de la geriatría y la gerontología, se recuerda cómo todavía subsisten algunos términos que todavía persisten, como anciano de riesgo, que aparte de sus connotaciones y de lo que ya hemos venido hablando, tampoco se tiene en cuenta la perspectiva de género al utilizar el lenguaje, ¿no? Continuamente se habla de los ancianos, los viejos, los residentes, los del Alzheimer, siempre cuando, paradójicamente, mayoritariamente hay muchas más mujeres que hombres que tienen necesidad de cuidados y también entre los profesionales las mujeres son inmensa mayoría en el ámbito de los cuidados profesionales. No sé qué os parece hacer alguna alusión a esto. Pues que es importantísimo, efectivamente. La perspectiva, la mirada de género está allí y el lenguaje está muy estudiado ya muy denunciado, ¿no?, por el movimiento feminista y por supuesto es, digamos, que coexiste, ¿no? El análisis del lenguaje hay que realizarlo desde distintas apreciaciones y la perspectiva de género desde luego debe ser. Y yo sí creo que en relación a los ámbitos gerontológicos, geriátricos, allí los profesionales, las asociaciones, las sociedades científicas deberían tener un papel también más promotor, ¿no?, y más proactivo. La verdad es que hay una serie de glosarios de términos que aparecen en tratados de geriatría que luego se reproducen en las normativas de las distintas comunidades autónomas que son auténticos obstáculos para el reconocimiento y la dignidad de la persona. Estamos hablando de protocolo de control de riesgos, ¿no? Estamos hablando de control de fugas. A mí hay un término que a mí siempre me sobresaltó, pero hasta que no empecé esta reflexión, este proceso reflexivo no me paró a determinar. Cuando hablamos, fijaros, de claudicación familiar, eso es un término que se dice, ¿no? ¿Qué implica, ¿no? ¿Qué marco mental? Quiere decir que la persona, que la familia ha fallado a la persona, ¿no?
ha fallado la persona, porque ya no ha sido capaz. Claudicar, ¿no? Es romperse, bueno, yo creo que aquí tenemos una labor pues muy pendiente, pero insisto, no buscando solo la corrección política, porque ese es un riesgo importantísimo en estos procesos, sino buscando la reflexión interna individual y de equipos, Muy porque si bien, no, no haremos nada. muchas gracias, Teresa. Bueno, ya para ir acabando, aunque hay preguntas, pero yo creo que sí, que se van repitiendo. Hay una propuesta de un filósofo colombiano que alguien propone, del Toro, que dice: o aprendemos a cuidar o perecemos como especie. Pero bueno, yo quería referirme que hay bastantes preguntas o comentarios que aluden a que, bueno, pues a la necesidad de realizar acciones formativas para trabajar estos procesos reflexivos sobre el lenguaje, sí en el ámbito de los cuidados, sí con las familias, pero también en otros ámbitos de la sociedad en general, como por ejemplo, pues con los periodistas. Loles, ya sé que en tiempos hicimos varias cosas de actuación con los periodistas sobre el lenguaje, pero que no acaban de cuajar realmente en el cambio de paradigma en el uso del lenguaje. Yo creo que, no sé si nos están encomendando más trabajo para seguir elaborando materiales que tiene que ver con, ¿no?, sobrepasar el ámbito de los cuidados y referirnos a la utilización del lenguaje en la sociedad en general y cómo ofrecer materiales para que esto deje de ocurrir, ¿no? Porque por lo menos desde nuestra fundación siempre intentamos con los materiales que ofrecemos que sean de utilidad también para cambiar las cosas, no solamente datos de investigación o propuestas, sino generar instrumentos con los que poder trabajar desde el ámbito profesional o desde los ámbitos de trabajo de cada uno para intentar modificar la realidad. Bueno, pues esto es lo que yo creo que también se propone desde las muchas personas que nos siguen, que están aquí esta tarde. Gracias a todas. Y no sé si queréis comentar algo ya para cerrar. Y algún comentario vuestro, Teresa, Loles, para cerrar y daríamos por terminado el debate. Yo, has mencionado, Pilar, los medios, sabes que este ha sido mi caballo de batalla durante toda mi vida profesional. El problema es que las personas mayores en general somos invisibles para los medios, no estamos en los medios. Hoy mismo no recuerdo en el telediario qué noticias se estaba dando y la imagen que se mostraba era la de un señor con un andador y la de otra persona que le estaban dando de comer. Entonces, mientras los medios sigan dando estas imágenes y utilizando estos lenguajes, pues es muy difícil ir cambiando, porque los medios también tienen un peso grande en la creación de todo, o en el mantenimiento de todos estos estereotipos. A mí los medios me parecen fundamentales, pero conseguir que, primero, que los mayores estemos presentes y que estemos presentes en igualdad, y en segundo lugar, que se utilice un lenguaje adecuado, pues yo desde luego en toda mi vida profesional conseguí hacerlo en mi espacio, pero conseguí muy poquito contagiar a otros profesionales para que se interesaran por estos temas, ¿no? Pero creo que es fundamental hacerlo y lograrlo. Y bueno, y algunos materiales ya hay, una guía que hizo la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que se llamaba Buen Trato. Yo me ocupé exactamente de la parte de los medios, buen trato en los medios, pero no sé si tiene mucho resultado posteriormente todo esto. Habrá que insistir a lo mejor, Loles. Gracias. Teresa, ¿quieres decir algo para despedirte? Nada, a modo de despedida, yo creo que estamos en un momento muy especial, mundial, ¿no? Mundial, y que las crisis pueden ser, ¿no?, muy buenas para pararnos, para rearmarnos moralmente y para construir. Y ahora es un momento de alta sensibilización en relación a la mirada a las personas mayores, a las personas que precisan cuidados. Y yo apelo, ¿no?, a todos los que de alguna forma estamos también conectados, ¿no?, con
con esta misión ética, ¿no? Del buen cuidado, del buen trato, de la convivencia, ¿no? con la diversidad de las personas. Y bueno, pues yo creo que ahora debemos cada uno, ¿no? Desde nuestro espacio, desde nuestro medio metro, dar todo lo que tenemos, ¿no? para contribuir y aprovechar un momento que yo creo que yo quiero ser optimista, que puede ser bueno para construir una sociedad que valore más a las personas y que permita entornos de cuidados amigables, amables, para todos, no solo para las personas mayores, sino para todos, porque el cuidado lo necesitamos todos y todas. Muy bien, Teresa, pues muchas gracias. Yo también, que también soy optimista y también creo que estamos en un momento de crisis y viendo la crisis como oportunidad, porque nunca antes se había hablado tanto en general, en los medios desde luego, pero también por parte de muchas personas intelectuales que se están interesando sobre lo que está ocurriendo y involucrando a la sociedad a que se haga un trato más digno a las personas mayores. Y en este sentido, bueno, yo creo que la guía, recordad, la guía, esta maravillosa guía, puede ser de mucha utilidad, y vuelvo a lo que decía al principio de mis palabras, a recordar a un filósofo tan antiguo como recordado, como buenas propuestas que hizo, que fue Sócrates. Él no escribió nada, pero sí habló mucho. Él practicaba la técnica esta, como os decía, del diálogo, y a través de un instrumento que llamaba la mayéutica. La mayéutica, que es como la partera, ¿no? Que hacen hacer a los niños. Y partiendo de que todos podemos tener las respuestas, y aquí se enlazaría con Rogers, ¿no? Las respuestas a cómo debemos atender a las personas, cómo debemos referirnos a ella, cómo debemos utilizar el lenguaje, pues en esta actitud dialógica de con el otro, construir con el otro, ¿no? Y para eso yo creo que esta guía y otras muchas, entre otras que también ha realizado Teresa, sirven mucho para desde esta posición dialógica de reflexión, de compartir con los otros, hacernos preguntas y ver cómo podemos avanzar. Yo creo que sí que puede ser una propuesta de interés. En este momento, ojalá que sea verdad, que sea como oportunidad para cambiar las cosas. Yo quiero dar las gracias a todas las personas, como digo, se han inscrito más de 600, han estado entrando y saliendo, pero sí que todas las personas que os habéis inscrito vais a recibir el vídeo completo, para los que no lo habéis podido seguir, de este webinar. Y también os recuerdo que el libro, la guía, la tenéis a vuestra disposición ya en nuestra web, y que, bueno, pues con un precio asequible, que con él sí que nos ayudáis además a poder seguir trabajando en las líneas que tenemos abiertas. Y hablando de libros, ya os quiero anunciar que el próximo día 25 de junio vamos a hacer otro webinar con una presentación de una nueva guía, que es una primera parte que es sería más adecuado encuadrarla en la colección de estudios de nuestra guía, pero la hemos encuadrado en la colección guías, porque toda la segunda parte ya sí que es una guía, y sobre unos instrumentos de atención básicos, de atención centrada a la persona, que es la historia de vida y el plan personalizado de atención y de apoyo al proyecto de vida. Lo ha elaborado una experta en análisis en perspectiva biográfica y análisis desde la perspectiva de la historia de vida, que es la profesora Ana Bonafont. Ella es profesora de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña, y es también profesora de nuestro máster de atención integral y centrada a la persona. Así que, bueno, os convoco ya, aunque lo recibiréis en haremos la convocatoria oficial y lo difundiremos por nuestras redes, que el próximo jueves 25 de junio habrá esta presentación de esta nueva guía sobre historia de vida y plan personalizado de atención y de apoyo al proyecto de vida de Ana Bonafont.
Pues nada más, muchas gracias a todos los que nos habéis seguido, los que no os habéis podido conectar esta tarde, pero que estáis interesados, y de manera muy especial a Loles. Gracias, Loles, por tu disponibilidad, y gracias, querida Teresa, por este nuevo regalo que haces aquí a la comunidad gerontológica para seguir trabajando y mejorando nuestro trabajo. Muchísimas gracias, buenas tardes y que tengáis un buen fin de semana que ya lo tenemos cerca. Gracias a todos.